Nunca pensé que algo tan simple como el calor de una tarde pudiera alterar tanto el curso de mi vida. Me llamo Inés, tengo 43 años y vivo en un pequeño pueblo andaluz llamado Aracena, rodeado de montes verdes, aire espeso de silencio y vecinos que lo saben todos sin que una diga nada. Soy profesora de historia en el instituto del pueblo, viuda desde hace 7 años, y madre de Mateo, mi único hijo, que recién cumplió los 19. Siempre fui metódica. Me levanto temprano, desayuno tostadas con aceite de oliva y café solo, preparo la comida para los dos y me voy a enseñar guerras que ya nadie recuerda. Mateo estudia arquitectura en Sevilla, pero por ahora vive conmigo, dice que es más barato y que echa de menos el pan con tomate que solo yo sé preparar. Aquel día, el calor lo impregnaba todo. Bajé las persianas, me puse una bata de lino blanca, ligera como un suspiro, y subí al desván a buscar unos papeles. Entre cajas, encontré un diario viejo, escrito cuando tenía poco más que la edad de Mateo. Lo abrí curiosa, mientras el ventilador del techo giraba sin prisa. No oí cuando él entró. Sentí su presencia apenas cuando levanté la vista y lo vi observándome. Pero no como un hijo ve a su madre. Era otra cosa. ¿Eso lo escribiste tú?, preguntó con voz suave pero firme. Asentí, cerrando el diario de golpe. Tarde. Había leído bastante. Las páginas hablaban de mis primeros deseos, de noches en que me descubrí mujer en silencio, de caricias que jamás conté a nadie. El aire se volvió espeso como el aceite en verano. Mateo se quedó allí, de pie, mirándome con unos ojos que no eran los de un niño. No supe qué decir. Bajé la vista, esperando que se fuera. Pero no lo hizo. Desde ese momento, algo cambió. Algo que ni el tiempo ni la razón pudieron evitar. Mi rutina hasta entonces era precisa como un reloj suizo. Clases por la mañana, deberes por la tarde, cena a las 9 y un capítulo de novela turca antes de dormir. Pero después del sótano, cada cosa parecía desplazarse un poco. Mateo empezó a quedarse más tiempo en casa. Se sentaba cerca de mí en el sofá. Me preguntaba por mis libros, mis poemas, mis examantes. Yo reía nerviosa, fingiendo no notar cómo me miraba cuando salía de la ducha envuelta apenas en una toalla amarilla que ya pedía jubilación. A veces, cuando me sentaba en la mesa, notaba su rodilla rozando la mía. Un contacto que duraba medio segundo más de lo necesario. O cuando me ayudaba a subir las bolsas del mercado y su mano rozaba mi espalda baja. Gestos inocentes, decían mis pensamientos. O eso quería creer. Hasta que una noche me trajo un té a la cama. Sin camiseta, con pantalones de lino que dejaban poco a la imaginación. Me senté en el borde del colchón, el cuerpo tenso. Él se acercó despacio como temiendo que un movimiento en falso lo rompiera todo. ¿Te incomoda que te cuide?, dijo con una sonrisa ladeada. No, solo no terminé la frase. ¿Por qué no sabía qué decir? ¿Por qué mi cuerpo traicionaba mi juicio? Aquel té quedó intacto en la mesilla. Esa noche no dormí. Me giraba en la cama una y otra vez, con su imagen tatuada en los párpados cerrados. A la mañana siguiente me puse un vestido más largo de lo habitual. Base de algodón hasta los tobillos. Sandalias planas sin esmalte en las uñas. Intentaba volver a ser madre, profesora, mujer intachable. Pero el espejo ya no me devolvía la misma. Y él lo sabía. Me lo decía sin decir nada. Con miradas. Con silencios. Con esa forma suya de sentarse a mi lado, tan cerca que sentía el calor de su piel antes de que me rozara. Yo no sé si fue culpa mía del verano o de ese diario maldito. Pero algo se había encendido. Y su luz, por muy tenue que fuera, quemaba. Después de aquel día, mi casa dejó de ser un refugio. Cada rincón parecía cargado de algo que no se nombraba pero se respiraba, como el olor a tierra mojada antes de una tormenta. Me movía con cautela, como si un paso en falso pudiera hacer estallar todo. Mateo seguía con sus rutinas, pero con una confianza renovada. Empezó a vestirse de forma distinta. Camisetas más ajustadas, perfumes amaderados que se quedaban flotando en el aire tras su paso. A veces salía de su cuarto en pantalones cortos, el torso desnudo, y se paseaba por la casa como si supiera exactamente lo que provocaba. Y lo sabía. Yo intentaba ignorarlo. Me encerraba en la cocina, ponía la radio,
me refugiaba en tareas domésticas que antes hacía sin pensar. Pero ahora cada movimiento mío parecía observado. Cuando me inclinaba para sacar una bandeja del horno, cuando recogía la ropa del tendedero con la blusa pegada por el sudor, sabía que sus ojos me seguían. Una tarde de domingo, mientras la siesta se cernía sobre el pueblo, me puse un vestido ligero, verde musgo, de tirantes finos. No pensé en él al elegirlo. O al menos eso quise creer. Salí al patio a regar las macetas. El aire estaba espeso y mi piel húmeda. Sentí su presencia antes de oírlo. «Te ves hermosa así», dijo desde la sombra del umbral. Me giré bruscamente, sobresaltada. El agua del regador salpicó mis sandalias, mojando los dedos de mis pies, pintados de rojo coral. Bajé los ojos. No podía mirarlo. «No digas eso», susurré, pero mi voz sonó más como una súplica que como una orden. Mateo se acercó lento con esa mirada suya que ya no era de hijo. Era la de un hombre. Y yo era una mujer, no una estatua. «¿Por qué no?», preguntó. «¿Por qué soy tu hijo? ¿O porque tú también lo sientes?». Sus palabras me atravesaron. Quise gritarle, empujarlo, correr. Pero mis piernas no se movían. Él estaba tan cerca ya. El calor de su piel me rozaba los brazos. «Basta, Mateo», dije, aunque no lo creía del todo. Él me miró con una ternura feroz, como si yo fuera algo sagrado y prohibido al mismo tiempo. Y de pronto, sin previo aviso, me tomó la mano. No fue un agarre fuerte, apenas un roce con los dedos. Pero fue suficiente para helarme por dentro. «Te juro que nunca te haría daño», dijo. «Pero ya no puedo fingir que no te deseo». Me aparté, finalmente, con un movimiento torpe. El regador cayó al suelo, el agua mojando el suelo agrietado del patio. Entré en la casa sin mirar atrás, subí al baño y me encerré. La bata de lino colgaba tras la puerta. Me desnudé y entré en la ducha. Necesitaba apagar algo dentro de mí. El agua cayó sobre mi cuerpo como una confesión. Cerré los ojos, apoyé la frente en los azulejos fríos. Mis pensamientos eran un torbellino, su mirada, su voz, el calor de su mano sobre la mía. Toqué mis propios labios con los dedos como si recordara un beso que nunca ocurrió. Esa noche no cenamos juntos. Me quedé en mi cuarto fingiendo dolor de cabeza. Escuchaba sus pasos en la sala, sus idas y venidas a la cocina. Cuando por fin todo quedó en silencio me atreví a salir. En camisón largo o blanco, casi transparente a contraluz. Quería agua. Solo agua, me repetía. Él estaba en el sofá dormido o fingía estarlo. Tenía el torso desnudo y una manta cubriéndole apenas las caderas. Me detuve en seco. El televisor estaba encendido o mudo y la luz azulada iluminaba su rostro. Di un paso, luego otro. Cuando pasé junto a él, su mano salió de debajo de la manta y rozó suavemente mi tobillo. Un gesto mínimo, apenas perceptible, pero fue como si el tiempo se detuviera. No dijo nada. Yo tampoco. Subí las escaleras con el corazón martillando en el pecho. El calor no daba tregua. Las paredes blancas de la casa parecían absorber cada suspiro, cada deseo contenido. El pueblo seguía su curso tranquilo, pero dentro de mí todo hervía. Mateo, con su nueva forma de estar, no me daba paz. Y yo había dejado de luchar. Intentaba seguir con mi vida. Por las mañanas me vestía con recato, faldas largas, blusas cerradas, zapatos cómodos. Pero por las noches, cuando me quedaba sola, mi cuerpo pedía otras cosas. A veces, sin darme cuenta, me miraba en el espejo del baño más de lo necesario, con el camisón pegado a la piel por el sudor, recordando cómo sus ojos se detenían en mis clavículas, en mis manos, en mis tobillos. Me odiaba por eso. Pero también me deseaba. Una noche, mientras ponía la mesa para cenar, dejé caer sin querer una copa. El cristal estalló en 1000 pedazos. Mateo entró corriendo desde su habitación. «¿Estás bien?», preguntó y sin esperar respuesta me sostuvo por los brazos. Sus manos eran cálidas, fuertes. Mis dedos temblaban. «Estoy bien, solo fue un susto», mentí, aunque el verdadero susto era él. No se movió. Sus manos seguían sujetándome,
más cerca de mi cintura que de mis hombros. Nuestros rostros apenas separados por el aliento. No puedo más, mamá, susurró. Sentí que el piso se inclinaba. Mi boca se abrió para detenerlo, pero no salieron palabras. Solo una respiración entrecortada. Fue entonces cuando él se acercó y me besó. No en los labios. En el cuello. Apenas un roce húmedo bajo mi oreja. Me aparté como si algo me hubiera quemado. Mi rostro ardía. No grité. Esto está mal. No puedes hacer eso. Él dio un paso atrás. Sus ojos brillaban no de culpa sino de certeza. No fue un error y tú lo sabes, dijo. Luego salió de la cocina, dejándome sola entre los cristales rotos. Esa noche no dormí. Me senté en la cama con las piernas recogidas, envuelta en una bata de satén que no me cubría del todo. La luna entraba por la ventana y yo repasaba una y otra vez lo que había pasado. Su voz, su aliento en mi cuello. El estremecimiento que me recorrió. Al día siguiente todo cambió. Mateo se comportaba como si nada hubiera ocurrido. Desayunó conmigo, comentó sobre el calor, sobre un trabajo de universidad y me sonrió como si todavía fuera mi niño. Y yo por dentro me rompía. Durante la tarde intenté limpiar la casa para distraerme. Me puse unos pantalones cortos viejos y una camiseta ancha. El tipo de ropa que solía usar cuando nadie estaba. Me arrodillé para fregar debajo del sofá y entonces escuché sus pasos. Mateo estaba detrás de mí. No dije nada. Él tampoco. Pasaron segundos. Tal vez minutos. Sentí su respiración. Y entonces su voz suave cerca de mi oído. ¿Sabes lo que más me gusta de ti? Tus manos y tus pies. Me vuelven loco. Me puse de pie bruscamente, el corazón latiendo como un tambor. Él se alejó sin más como si hubiese dicho algo tan normal como pedir sal. Desde entonces sus comentarios eran sutiles pero constantes. Se fijaba en cómo me pintaba las uñas, en qué ropa me ponía para dormir. Un día al salir del baño lo encontré sentado en mi cama leyendo uno de mis libros. Tenía una camiseta vieja mía puesta. No sé cómo la encontró. No quise preguntar. Huele a ti, dijo sin mirarme. Me quedé en la puerta inmóvil. Vete, Mateo. No lo dijo como una orden. Fue casi una súplica. Él me miró por fin. No con deseo. Con ternura. No te das cuenta, pero tú también estás atrapada en esto. Y tenía razón. Pasaron los días como se pasan los sueños confusos, a tropezones. No sabía en qué momento exacto había dejado de ver a Mateo solo como mi hijo. Quizás fue cuando le vi dormido en el sofá, con la cabeza ladeada y una calma peligrosa en los labios. O tal vez cuando lo sorprendí oliendo mi blusa, creyendo que yo no lo veía. La verdad es que yo tampoco podía más. Una tarde, sin saber por qué, me arreglé como hacía años no lo hacía. Me puse un vestido blanco de lino con abertura lateral que dejaba ver mi muslo al caminar. Sandalias con tacón bajo, discretas, pero que al andar hacían ese samleve que llena de sugerencias cualquier pasillo. Me recogí el cabello con una pinza de nácar y me pinté los labios de rojo. El tipo de rojo que no usaba desde que su padre murió. Me miré al espejo y me vi mujer. Mateo llegó de la universidad temprano. Me encontró en la cocina cortando tomates. ¿Sales?, preguntó sin esconder la sorpresa. No, solo tenía ganas de verme bien, respondí sin mirarlo. Se acercó por detrás. Muy cerca. Te ves increíble. Sentí el aliento cálido rozar la nuca expuesta. No me moví. El cuchillo en mi mano tembló apenas. Mi voz salió casi como un lamento. No deberías mirarme así. Pero lo hago. Me giré muy despacio. Nuestros rostros quedaron frente a frente. Él bajó la mirada como quien contempla algo sagrado. Yo sentí que mi corazón me golpeaba el pecho desde dentro, pidiendo salir. Mateo, no somos esto, susurré. Él negó con la cabeza suavemente y levantó una mano. La posó sobre mi cintura. No fue invasiva. Fue como si me pidiera permiso sin decir una palabra. No lo aparté. Minutos después estábamos en el sofá, sentados en silencio. Yo con las piernas cruzadas, él con la mano apoyada sobre mi rodilla desnuda. Una caricia lenta. Nada explícito. Pero todo lo que era necesario.
No sé cuánto tiempo estuvimos así. La televisión estaba encendida pero nadie la veía. Mi respiración era inestable. Su mirada fija en mi clavícula. El vestido se deslizaba poco a poco por mi muslo y yo no lo detenía. Cuando al fin se acercó y posó sus labios sobre mi hombro, no fue un beso. Fue una declaración muda. Un estoy aquí y no me iré. Cerré los ojos, me dejé llevar un instante, solo uno. Luego me levanté de golpe. No podemos. Dije casi gritando. Esto no puede pasar. Él se quedó sentado, las manos sobre las rodillas, respirando hondo. ¿Y si ya está pasando? Dijo. ¿Y si hace tiempo que pasa y fingimos no verlo? Subí las escaleras sin responder. Cerré la puerta de mi habitación con llave. Me desnudé deprisa como quien intenta quitarse la culpa junto con la ropa. Me metí bajo las sábanas. Pero el calor de su mano en mi piel no se iba. Esa noche lloré. No solo por mí. Por él. Por lo que estábamos construyendo. O destruyendo. Y sin embargo, por primera vez en años me sentí viva. No sé en qué momento la vergüenza se convirtió en rutina. Dejé de ponerle llave a mi cuarto. Dejé de evitar su mirada. Dejé de negarme el derecho a sentir. La casa, antes rígida y organizada, se había transformado en un campo donde cada paso era una promesa contenida. Las noches se volvieron nuestro refugio silencioso. Yo con mis camisones finos y las luces apagadas. Él con sus pasos suaves acercándose al marco de la puerta, a veces sin entrar. Otras veces, sí. No hacíamos nada. No todavía. Pero todo estaba dicho en los gestos. Su mano en mi tobillo mientras veíamos una película. Mis dedos en su cabello, distraídamente. La manera en que me pasaba la taza de té y dejaba que sus dedos rozaran los míos más de lo necesario. Una tarde, en pleno agosto, la tensión se rompió. Yo estaba en mi habitación, organizando mi armario. Me puse un vestido negro de tirantes finos que apenas llegaba a las rodillas. Quería probarlo antes de guardarlo para el otoño. Cuando me miré al espejo, sentí algo antiguo y temido resurgir, belleza. Deseo. Lo que ya no creía tener. Mateo abrió la puerta sin llamar. Se detuvo al verme. Sus ojos recorrieron mi silueta sin prisa, sin pudor. Me sentí expuesta, sí, pero también deseada como nunca antes. Su mirada no era vulgar. Era reverente. Estás preciosa, dijo casi como un rezo. Yo no respondí. Me giré lentamente, dejando que el vestido se moviera contra mis piernas. Me acerqué a la cama y me senté. El silencio lo llenaba todo. Él se sentó a mi lado. Nuestros muslos se tocaron. El aire era tan espeso que dolía al respirarlo. ¿Tienes miedo?, preguntó apenas un susurro. Sí, contesté. De lo que pueda pasar. De lo que ya está pasando. Él me miró con ternura y acarició mi rostro. Sus dedos rozaron mi mejilla, luego bajaron por mi cuello hasta la clavícula. Me estremecí. Cerré los ojos. No quiero que sufras, añadió. Ya estoy sufriendo, dije sin abrir los ojos. Entonces ocurrió. Fue un beso. No de madre e hijo. No de amantes tampoco. Fue algo nuevo. Inesperado. Trémulo. Fue un beso en los labios, lento, con una dulzura que desgarraba. Me aparté después de unos segundos, temblando. Esto va a destruirnos, murmuré. Tal vez, dijo él. Pero seguir fingiendo que no lo sentimos tan bien. En los días que siguieron todo fue un desliz. Un resbalón tras otro. Manos que se buscaban, bocas que se rozaban en la cocina, en el pasillo, en la sala. No hacíamos más que empujar el abismo con los pies. Una noche, mientras llovía con furia, quedamos solos en la sala sin electricidad. Las velas encendidas proyectaban sombras en las paredes. Él se acercó y me abrazó. Fuerte. Como si el mundo fuera a terminar. Dime que pare, me susurró. Solo dime que pare y lo haré. Yo no dije nada. Solo apoyé mi frente en su pecho. Mi silencio fue mi rendición. Esa noche cruzamos la línea. No fue brutal. No fue salvaje. Fue lento, íntimo, envuelto en susurros y temblores.
Mi vestido cayó al suelo como una hoja seca. Él me tocó como si temiera romperme. Cada caricia era un pacto, cada beso un pecado compartido. Y cuando desperté a su lado al amanecer, su brazo aún sobre mi cintura, comprendí que ya no había vuelta atrás. Afuera, el pueblo seguía dormido. Pero yo sabía que algo tarde o temprano explotaría. Esa misma mañana, mientras salía a colgar ropa en el patio, vi a la vecina Lola mirando desde la ventana. No me saludó. Solo me miró como si supiera. Y en ese momento supe que todo se quebraría pronto.